Bienvenidos al segundo episodio de nuestro podcast MEDEI. Hoy vamos a hablar de un tema que vemos con bastante frecuencia en nuestras clínicas y que genera muchas dudas en el diagnóstico: la sonrisa gingival. Yo soy Beatriz Cuenca, prostodoncista y especialista en estética dental, y vivo y trabajo en Sevilla. Yo soy Jaime Asensio, soy especialista en cirugía y odontología rehabilitadora y trabajo en Zaragoza. Yo soy Daniel Bach, soy especialista en cirugía y periodoncia y trabajo en Madrid. Yo soy Carlos Ruano. Jaime Asensio no trabaja en Zaragoza. Cerca de Zaragoza, ¿no? ¿Dónde trabajas? En la Almunia de Benagoina. En la Almunia de Benagoina, un pueblo bien bonito, donde hay unas migas excelentes, ¿no? Efectivamente. Yo soy Carlos Ruano, soy odontólogo, especialista en periodoncia, implantes y estética y trabajo en Alcalá de Henares, que está muy cerquita de Madrid y es la ciudad donde nació Miguel de Cervantes, el mejor escritor del siglo de oro español. Pues yo tengo que decir que Carlos Ruano es el dentista con más flow que hay en España. De más que ver. O lo intenta, ¿no? Bueno, lo eres, Carlos, lo eres. Muy bien, chicos, pues yo quiero empezar y quiero os poner en situación, ¿vale? Vamos a hablar, imaginaros que llega una paciente a consulta de unos 28 años de edad, con dientes bien alineados, pero dice algo muy concreto: no me gusta mi sonrisa porque enseño demasiada encía. Cuando le pedimos que sonría, efectivamente, aparece una exposición gengival bastante marcada, pero entonces empieza la gran pregunta clínica. ¿El problema está en los dientes, en la encía, en el labio, el sobrecrecimiento del maxilar? Y lo más importante, ¿cuál es realmente el tratamiento adecuado para ese paciente? Porque la sonrisa gengival es uno de esos casos en los que el diagnóstico lo es todo. Dependiendo de la causa, el tratamiento puede ir desde algo relativamente sencillo, como una gingivectomía, alargamiento, hasta toxina botulínica, ortodoncia o incluso cirugía ortognática. ¿Cuáles son las causas más frecuentes que encontráis en vuestra clínica? ¿Y cuál creéis que es el error diagnóstico más común cuando se aborda este caso? ¿Tú, Jaime? Pues yo creo que el error diagnóstico más común, que me parece que es la que es más fácil, es no saber posicionar bien el borde incisal de los dientes de los centrales superiores. Y yo diría que el factor etiológico más habitual que encuentro es la erupción pasiva, pero creo que también estoy un poco sesgado porque es en el que más actúo y en el que más me fijo, pero también veo mucha hipermovilidad labial. Yo quizás el que más encuentro, la hipermovilidad labial, ¿vale? Es la causa que más frecuente veo en este tipo de casos. Sí que es verdad que normalmente estamos hablando de diferentes causas que confluyen, entonces hay que observar un poco qué posibilidad de mejora o margen de mejora tienes en cada una de ellas. Bueno, yo creo que el error diagnóstico más común, que es lo que estamos hablando, ¿no? Yo creo muchas veces también son las expectativas del paciente o la solución que le puedes dar para tratar esa sonrisa gingival o hasta dónde está dispuesto el paciente a meterse en el tratamiento para conseguir una sonrisa natural. Porque muchas veces hay pacientes que tienen una sonrisa gingival o incluso que tú tratas una sonrisa gingival y le sigues dejando con sonrisa gingival, porque si nos basamos en la teoría de qué es una sonrisa gingival, estamos hablando que es una exposición de más de 3 o 4 milímetros. Pero tú eres capaz de hacer un tratamiento de sonrisa gingival y a lo mejor dejarle al paciente con una exposición de 5 o 6 milímetros de exposición de encía, que sigue siendo una sonrisa gingival, pero la armonía del paciente es correcta. Y yo creo que al final lo que nos gusta a todos es que la sonrisa sea bonita. También tenemos que ser capaces de distinguir hasta dónde estamos dispuestos en hacernos para conseguir ese resultado. ¿Y qué elementos de análisis facial soléis hacer en vuestra clínica ante esta situación? Pues Hay que analizar bien los tercios faciales, labio, valorar bien el tercio inferior, si hay un posible sobrecrecimiento del maxilar, y analizar bien la sonrisa del paciente, ver proporciones dentarias, analizar márgenes gingivales, bordes incisales, como decía Jaime. Y luego es clave medir bien el labio, saber si estás ante un labio corto, si estás ante un labio hipermóvil, para no hacer tratamientos no indicados. O sea, eso yo creo que es la principal cosa que tenemos que hacer, porque en la consulta odontológica, de no ser que tengas a alguien que se dedique a medicina estética,
ya no es tu paciente. Ya. Ya tienes que dejar de trabajar ahí porque vas a hacer una cagada. O sea que una de las principales cosas creo que es esa, junto a lo que decían mis compañeros. Habéis visto muchas cagadas, ¿no? Yo he visto muchas. Yo he visto muchas cagadas. Pero cagadas de lo que te digo, de solo ver el tratamiento que yo soy capaz de hacer. No entender la patología desde un punto de vista multidisciplinar y fuera de la odontología, no solamente en nuestra especialidad. Y al final tú intentas tratar todos los pacientes con la misma herramienta. Cuando no puede ser así. Cuando no puede ser así, porque hay casos que son de otra disciplina. Y tú tienes que estar bien formado para saber detectar esos casos y enviarlo al especialista adecuado. E incluso tienes que estar formado en hasta dónde puede llegar esa técnica, hasta dónde no, y un poco asesorar al paciente por si acaso el siguiente especialista que llega no le da ese asesoramiento y acaba en una cagada más grande que no era lo que esperaba el paciente. Sí, bueno, porque también lo que, o sea, porque mucha gente también al final o ve fotos o ve podcasts o ve cosas claro, y al final dice, no, vengo a hacerme unos alargamientos porque enseño mucha encía. Claro, eso es nuestro trabajo, decirle, oye, ¿eres candidato o no eres candidato? Porque si te metes en una cosa sin hacer un buen diagnóstico, pero vamos, que el diagnóstico al final es, yo creo, que buscar la armonía de esa sonrisa con la anatomía de ese paciente. Ni todos tenemos los tercios faciales iguales, ni todos tenemos... Los ojos es importante en la sonrisa. Y las asimetrías que tiene el paciente, incluso poder compensar una asimetría es algo que también tenemos que tener en cuenta ahora que hablas tú de los ojos, que no todo el mundo o nadie tenemos los dos ojos alineados y ojito... Ninguno es asimétrico, o sea, ninguno es simétrico. Y ojito con la... Exacto. Luego uno se sonríe y levanta más una parte del labio que la otra. Pero bueno, sí es verdad que el tratamiento, yo creo que de la sonrisa gingival, lo que está en nuestras manos como odontólogos, yo creo que es un tratamiento bastante agradecido. Sí. Si no te equivocas en el diagnóstico, tienes claro qué pacientes debes Si de está tratar. bien indicado, es un tratamiento que yo creo que es bastante seguro y con unos resultados muy potentes y que suelen dejar satisfecho al El paciente. problema es que dependiendo de la causa, el tratamiento es diferente. No nos compete a Y nosotros si- directamente. Claro, y si es un sobrecrecimiento del maxilar, ese paciente necesita una cirugía ortognática y ya Efectivamente. está ahí la decisión del Yo paciente creo de si que- se quiere someter a esa cirugía o no. Exacto, la Y hay clave es muchos eso. casos así, ¿eh? A mí me vienen muchos casos así. O sea, el problema que yo veo en un paciente con el sobrecrecimiento vertical del maxilar, realmente, o sea, tú puedes compensar, que es lo que estábamos hablando al principio, de que puedes compensar la sonrisa gingival a lo mejor haciendo un alargamiento coronario, pero sabes que no va a ser el resultado óptimo. Pero bueno, a lo mejor con ese pequeño alargamiento, que no es la solución definitiva, porque tú sabes que pasa por una cirugía ortognática, el paciente se queda contento. Efectivamente, pero sí que puede ser un tratamiento definitivo, de no ser que haya una maloclusión mayor, de que sea algo que estéticamente lo veamos aceptable, le valga al paciente y al final estamos hablando de tratamientos, cuando hablamos de sonrisa gingival, que yo siempre lo digo, si al paciente no le molesta y no tiene un complejo, ¿por qué tocar? Y más cuando estamos hablando de cosas como un labio hipermóvil, que ya tienes que empezar a utilizar botos, que eso va a tener a largo plazo sus consecuencias. Por lo tanto, si el paciente... ¿Qué consecuencia no- cree que puede tener? Pues que la movilidad y los rasgos de la cara y la expresión facial va a cambiarte a largo plazo. Igual no en el corto, bueno, en el corto también, evidentemente, pero si tú paras y dejas de aplicarlo, puedes volver a tu expresión inicial, pero si tú continúas durante años inyectándote botos, al final tu expresión va a cambiar, se va a Tu expresión paralizar un facial poco. va a cambiar. Efectivamente, y eso Sin el lugar a paciente lo dudas. tiene que conocer, Que conocer. porque además no podemos anticipar cómo va a cambiar, eso es una sorpresa que lo veremos una vez aplicado y es importante que lo sepan. Por lo tanto, yo siempre digo a los pacientes que si les preocupa o no, y lo que tú estabas diciendo, quizás con un alargamiento, la pequeña mejora, es que al paciente le vale y él es feliz con su sonrisa y al final es él el que se ve todos los días en el espejo, no yo, ¿sabes? Yo no tengo que juzgar eso. Totalmente. Vale, en casos de erupción pasiva alterada, ¿cuándo indicáis alargamiento coronario? ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo es el procedimiento para los que nos están oyendo? Empieza, Dani. Bueno, ¿Qué soléis hacer? primero, bueno, analizar y verificar efectivamente que el paciente tiene una erupción pasiva alterada, intentar localizar los LAC, la línea menocementaria, con un sondaje al paciente y que muchas veces es complicado porque al final la mayoría de veces tienes que anestesiar al Tienes que paciente, anestesiar. efectivamente, y no estás es cobrando fácil. ¿Y no estás cobrando Sí, esa consulta o si la efectivamente. cobras? No, normalmente Yo no la Bueno, cobro. yo creo, vamos a ver. Sí que si hablamos ya de cobrar,
Hay que cobrar. Hay que cobrárselo, pero la realidad O sea, pero es que no no es porque haya que cobrar porque tengas que cobrar, sino hay que cobrar porque si tú quieres hacer un diagnóstico en condiciones requieres fotos, escaneado, mock-up, CBCT aconsejabilísimo. CBCT o una ¿Para serie qué? periapical. Para porque tener yo creo un que una serie resultado más periapical es predecible. suficiente. Pero bueno, es fundamental. Hoy en Si día, quieres un y resultado le vas a dar un predecible, plan, le vas a dar un plan de tratamiento, yo lo creo que... o sea, o incluso para decirle, no eres candidato, tú te tienes que poner a estudiar el caso. O llegas así, no, esto no, o esto sí. No sé, es que las cosas hay que estudiar y lo que cuesta dinero es tu tiempo. No. Porque... No, y tus conocimientos, ojo, Claro, que y es que tus quizás conocimientos. la cita más O sea, importante ¿cuánto te ha costado a ti es el llegar diagnóstico, a tener esos conocimientos? No, Tiempo. y ya no es eso. Y está ¿Cuánto menospreciado. valoras que la persona te esté indicando adecuadamente el tratamiento? Porque estamos hablando del sector anterior y puede ser una cagada que no tenga vuelta atrás. O sea, que quizás que la cita más importante es esa, es, oye, vamos a prepararlo bien, vamos a hacer unos buenos planos para esta casa, porque como se nos caiga encima, o sea, tenemos una liada. Por lo tanto, no la cobramos, pero normalmente no se cobra, pero sí que deberíamos Pero darle más importancia. deberíamos imponernos entre todos los dentistas. Yo realmente sí que pues cobro un prototipo, porque cuando ya tengo que hacer el estudio lo explico al paciente y una vez que ya vamos a hacer el estudio sí que cobro un prototipo y cobro la cita de mock-up. Eso es. Yo sí que hago lo estoy igual, haciendo, pero porque al final, oye, si tú lo quieres bien, si no, tienes mucha gente por ahí. Yo lo que tengo ganas es de tener un problema. Prefiero que estés Planificáis fuera de con mi mock-up clínica. entonces, ¿no? Sí, Claro. Si estamos hablando de lo que dependiendo es del cobrar o no cobrar, se puede hacer de muchas maneras. Tú puedes cobrar y luego si se hace el tratamiento, pues se lo puedes descontar. Si hay muchas fórmulas de hacerlo. Lo que tampoco, si tú tienes una clínica enfocada solo a sonrisas gingivales y ves 20 pacientes al día y solo haces 20 diagnósticos y no cobras nada, pues, y no hacen ningún tratamiento porque se van a otro, pues dime de qué vivimos. Del aire, Carlos, del aire. Del O sea, aire. es que todo- Y cada día más. Claro. Y cada día más. O sea, es que- a ver, yo estoy de acuerdo con Carlos. Es que tiene toda la razón. Es verdad que nos estamos No, pues desviando soy un el poco primero del que tema. no- que no- Eso es para otro que soy podcast. el primero Carlos. que no cobra muchas cosas, pero si hablamos de lo que yo pienso realmente, lo que pienso es lo que estoy diciendo. No, y hay que darle la importancia al diagnóstico que lleva y sobre todo en un caso como este, que es lo que estamos hablando, es toda tu estética, es la imagen que das al público y si tú no eres capaz de ver como paciente la importancia que eso tiene y que luego puede haber algún problema que lo arrastres toda tu vida y cada vez que abras la boca, esa es tu tarjeta de visita, por lo tanto, eso hay que darle la Cuidado. importancia a nosotros de diagnosticar bien y transmitírsela al paciente para que él sepa lo que está haciendo, porque, o sea, luego hay muchas cosas que si eso está bien hecho, va a ir bien el tratamiento. También, o sea, al final también depende, hay muchos pacientes que a lo mejor, bueno, no sé, yo al final creo que todos tratamos todo tipo de pacientes. A lo mejor el paciente tiene una sonrisa gingival que nunca se ha planteado el tratarla o porque se ha pensado que es una cosa muy complicada o por lo que sea, a lo mejor tú le estás haciendo todo tipo de cosa en la boca y le dices, oye, pues no te has planteado esto, ¿sabes? Pues a lo mejor a ese tipo de paciente que le llevas haciendo 16 cosas en la boca, no le vas a decir, no, ahora te voy a hacer un estudio de... ¿Sabes? Porque a lo mejor ya tienes todas las pruebas porque ha llevado ortodoncia. Sí, o finaliza una sí, ortodoncia, sí. Y tú dices, oye, pues esto con un alargamiento coronario o con Totalmente una de gingivectomía acuerdo. frontal te quedaría muy bien. Claro, Le totalmente de puedes acuerdo. hacer un diseño Alargamiento y de Pisa en el mismo momento. Claro. O sea, le La haces gente va a un carilla. diseño en Pero el mismo los momento. registros los tienes cogidos, tal. Eso ya es un caso un poquito más específico, pero sí que es cierto que yo lo que le daría mucha importancia es eso, un buen diagnóstico, porque es que te juegas mucho. Fundamental. Es una zona, Yo creo que en es una este tipo zona de estética. tratamiento es fundamental. Sí. Una pregunta que quiero haceros, porque como nos estamos desviando y tenemos poco tiempo, ¿soléis utilizar Nos hemos férula desviado quirúrgica? Mucho nos hemos desviado. Nos hemos desviado demasiado. Muchas veces utilizo Yo utilizo el mock-up. férula. ¿Con Yo el el mock-up? El propio mock-up me hace de férula ¿Sí? quirúrgica. Yo no, yo lo que utilizo es la llave del mock-up. Me la biselo La bien. llave del mock-up. Me la biselo bien con una fresita para poder tener una buena inserción luego del. Yo hago algo del parecido. bisturí, y me parece que es lo óptimo para controlarlo mejor, porque al final el mock-up a veces, como son siempre Sí. sobrecontorneados y aditivos, al final es mucho volumen y las angulaciones del bisturí te pueden llevar a cortes un poquito más largos, que estamos hablando de micras, pero es que Totalmente de acuerdo. son milímetros en lo que estamos trabajando. Yo hago algo parecido, pero lo hago fabricar al laboratorio. Le hago fabricar como una especie de guía quirúrgica, aunque sea para una gingivectomía simple. Pero le hago fabricar una guía para yo no tener ningún tipo de margen de error. Oye, para mí es fundamental, porque yo puedo tener un día bueno y un día malo. Entonces yo O el con esto sé paciente que se puede voy mover. a lo seguro.
Pero tienes que indicarle tú perfectamente al laboratorio lo que quieres en esta férula quirúrgica. Tienes que conocerla, porque eso no te va a quitar de... Y reduce tiempo. Reduce tiempo, y reduce y para un paciente con ansiedad, el reducirle tiempo es que es un regalo. Es verdad que- yo no le veo... Que la inversión, o sea, que te va a salir más caro el caso, ¿no? Porque tienes que pedir esta férula, pero para mí es seguridad. A mí me da seguridad. Sí, más predecible, menos problemas y luego acortas tiempos de sillón. Yo me parece fundamental. ¿Cuánto tiempo esperáis desde que le hacéis una gingivectomía hasta que luego a lo mejor rehabilitáis con una carilla y demás? ¿Cuánto tiempo, cuántas semanas soléis esperar? Depende de si has tocado hueso o no. Vale, di. Si. Pues mínimo 3 meses. Vale, con hueso. Sí, si haces Eso. osteotomía, Si es solo gingivectomía, pues 20 días mínimo y si puedo 2 mesecitos me quedo un poquito más tranquilo. ¿Sí? Menos un mes. Sí. Sí. yo suelo esperar incluso menos. O sea, yo sí, en 3 semanas ya. A ver, también tendríamos que... Para una gingivectomía, ¿eh? Pero también tendríamos que hablar de si estamos ante un periodonto fino, un periodonto grueso. En un periodonto grueso sí que me parece muy bien lo que tú estás Sí. aportando, pero en un periodonto fino, Ahí tienes más. yo soy un poquito más cauto porque Que a para veces- eso están nuestros cursos. Nuestros cursos y nuestras estancias clínicas para aprender. Cuando sí, cuando no, Cuando los sí, tipos de un poquito en profundidad las técnicas, sí que es cierto que toda la técnica, hasta estas que pueden considerarse simples, Porque- tiene una profundidad muy grande y hay que formarse bien. Porque hablemos de las recidivas. Sobre todo para la O de las gingivectomía. recesiones. O de las recesiones. Yo prefiero las recidivas que las recesiones. Efectivamente. Efectivamente, no son muy habituales, pero sí que en esos pacientes periodontales, de periodonto grueso, tenemos ahí ciertas recidivas, pero vamos, que eso son casi un regalo porque con cortarlo solucionas. El problema es cuando tienes una recesión, que es más habitual en los periodontos finos, que ahí tienes un problemita y si no has actuado y has sido precavido en tu intervención, te puede pasar más de lo que te Te gustaría. va a tocar un injerto gratis. ¿O no? O un problema. O un que problema. El paciente se pone borde. Claro, que igual no le interesa el injerto. Que hay Pero mucha el gente que no problema hace cuando nada. hablas de rehabilitar, que dices que a lo mejor que esperas menos, también depende del tipo de rehabilitación, porque no es lo mismo que rehabilites a lo mejor con composite o con porcelana, por decir... Sí, dependiendo un poco del tratamiento, ¿no? no, que que vayas no, a que te elegir. pregunto. ¿El que, perdona? Que que te no- pregunto yo a ti. Sí, el que no me entera de la Claro, que te pregunta. dices- Carlos, que quieres ser No, moderador porque ahora. te has dicho que dice, yo a veces espero menos tiempo, pero menos tiempo también, que no sé, que pregunto, que me imagino Hablan de que depende del tipo, que digo que no será lo mismo que hagas un composite, que hagas una porcelana, que hagas, ¿no? Yo creo ¿O que te es da más igual? el periodonto lo que te lo marca. Da igual, o sea, si hablando de gingivectomía, yo suelo esperar unas 3 semanas. Oye, yo personalmente nunca he tenido ningún tipo de problema, o sea, siempre me ha ido bien. Es verdad, cuando ya hablamos de alargamiento coronario, que tocas hueso y demás, ahí sí que espero el tiempo necesario. Pero de gingivectomía no he tenido ningún tipo de problema, yo personalmente. No sé. Sí, no, yo lo veo bien, esa forma de actuar me parece sensata. Hombre, dependiendo del tipo de tratamiento que estés haciendo, si es algo reversible o no. O sea, si vas a tallar para colocar unas carillas de porcelana o si va a ser algo de composite, que quizás Claro, es que no es lo mismo. algo Es que no que es se lo puede mismo. modificar. Es que estoy Sí, con pero- mis periodoncistas también. Claro, O sea, es que el tema es que vivimos en la inmediatez y yo creo que a la encía hay que dejarla. Y sí, efectivamente, se puede hacer... Pero luego está el paciente que quiere las carillas ya, es verdad que te mete presión y por eso a lo mejor pecamos, o sea, es que es real. No, pero yo creo que el criterio más que el material tiene que ser el biotipo. O sea, para mí lo marca más el Y biotipo que luego el la material. posición del diente te puede marcar un poco la cicatrización también, porque si no es una posición adecuada, ese margen puede migrar y si no tienes un tope tú que haya guiado ese... Sí, o la tabla mejor, ¿no? Y quizás el ancho de tabla También, vascular. también, pero bueno, si está... Sí, el espesor de la palatinizado, tabla ósea, efectivamente. ese margen te va a volver un poco a su sitio. Sí, Bueno, chicos, no tenemos más tiempo, se nos ha acabado ya, ya está, ya se ha acabado. Así que antes de finalizar, vamos a hacer un juego, ¿vale? Un juego de reto. Os voy a dar 3 posibilidades y cada uno tiene que elegir una de ellas. No vale repetir, ¿vale? Tenemos caso imposible, dentista en apuros y diamante en bruto. ¿Quién elige qué? Venga, yo... Primero la señorita. Dentista en apuros. Dentista en apuros es mi preferido. ¿Tú? Diamante en bruto. ¿Diamante en bruto? No me preguntes. Pues que no te El dentista con más flow. no pues sé le qué me ha tocado. tocado, no sé qué me ha tocado. Venga, pues empiezo con caso imposible, ¿vale? Tienes que ¿Ese contestar. soy yo? Sí, Venga, ese va. eres tú. Tienes Eres que un caso imposible, de hecho, eres un caso imposible. Tienes que contestar lo primero que te salga, ¿vale? Tal cual.
Paciente tuya de toda la vida, 28 años, Laura. Se casa en 2 La meses. conocéis joven, ¿eh? Durante años le has recomendado tratar su sonrisa gingival por erupción pasiva, de canino a canino. Pero siempre es como que lo ha pospuesto. Ella nunca ha querido meterse. Ahora viene con prisa y quiere hacerlo antes de su boda, porque se casa en 1 mes. Sabes que la gingivectomía suele ir bien, pero la cicatrización puede ser impredecible. Dilema: ¿haces el tratamiento ahora, sí o no? Si es gingivectomía, sí. Y un blanqueamiento. Por supuesto. Hombre. Di que sí, Carlos. Muy bien. Venga, pues vamos con dentista en apuros. ¿Ese era? Es eso, yo creo. Ese eres tú, ¿vale? ¿Qué es peor? ¿Un paciente que no abre la boca o uno que tiembla más que el micromotor? ¿Para hacer una sonrisa gingival? Lo que tú quieras. Si es para una sonrisa gingival hay que no abrir la boca, lo tengo clarísimo. Si tengo que hacer un tallado en un 7, el que tiembla. Pero como voy a trabajar adelante no necesito que abra mucho la boca, entonces lo tengo claro, pero O sea, dependiendo, ¿no?, del tratamiento que vayas a elegir. Pero si no me viene ninguno de esos 2 pacientes a la clínica, yo soy feliz, ¿eh? El resto para mí, y si otro se lo quiere quedar, Carlos, igual a ti te gustan más, ¿no? No sé. Ay, qué pena, macho. Si me gusta más, ¿cuál? Los pacientes que se mueven y que no abren la boca. Yo, que no venga ninguno de esos a mi clínica. A mí, que abran bien, se porten bien, no tengan miedo. Esos son mis preferidos. Hay todo. Bueno, Es difícil ser paciente también, ¿eh? Sí, muy sobre jodido. todo según tu dentista. y por último, diamante en bruto, ¿vale? Aquí nos tienes, Dani, que decir un truco que tú hagas para hacer gingivectomías. Para hacer gingivectomías. O alargamiento coronario, lo que tú quieras, lo que tú quieras. Un truquito que tú tengas. Ay, pues mira, yo utilizo esto que me va de maravilla. Pues eso. Bueno, yo a mí me parece, a la hora de hacer el alargamiento coronario, me parece indispensable el mantener íntegro el colgajo palatino, que es el que te va a dar el soporte y el evitar errores a la hora de hacer la técnica. Y luego, bueno, pues el tipo de sutura, a lo mejor, pues hay tipos de sutura reabsorbible, transparente, que a la hora de los puntos y el paciente pueda tener una cicatrización que estéticamente, pues ya desde el primer momento no tenga problemas. Mójate más, ¿qué sutura? Di, marca, lo que... mójate. Bueno, ahora mismo no te sabría ¿Con qué decir. estás suturando? Yo suturo con monofilamento habitualmente, pero hay monofilamento reabsorbible, que no sé exactamente cuál es la marca. Que yo no uso. Bueno, lo aprenderéis en nuestros cursos. Pero sí que funciona muy bien. Muy bien. Bueno, chicos, pues ha sido un placer. Muchas gracias por compartir esta conversación y gracias a vosotros los oyentes. Un saludo. Esto es MDI Y que Podcast. nos sigan, ¿no? Que nos sigan o algo, ¿no? Y que nos sigan, por supuesto. Dilo tú, Carlos, dilo tú, en nuestro Instagram. En nuestro Instagram. Vamos a tener un Instagram donde vamos a colgar todo el contenido educativo de los cursos y las estancias clínicas. Un saludo muy grande. Nos vemos en el siguiente podcast.